Bien, estamos grabando. Bien, vamos a repasar un poco el tema para el examen. Eh, Más que nada el examen va a ser ángeles y un poco de diablo. ¿Ahí quiere entrar? ¿Quién quiere entrar? Déjenme ver. Flor. Bueno, Flor, fiel a su horario, llega tarde. Ya. ¿La admití y la rechace? Porque no veo que haya ingresado. Ah, no, ahí está. Demoró un poco en responder. No, no tengo. Hola, Flor. Hola, Ser, Volviste ¿cómo todo. estás? Estamos terminando, no, mentira. Perdón, no nos detengamos mucho, así ya comencé a grabar. Bien, y vamos a repasar un poco. Más que Buenísimo. nada, el examen es ángel y diablo, porque el tema 3 comienza a hablar del diablo, el 4 y el 5 habla de diablo y de demonios, pero bueno, vamos a centrarnos en esto. ¿Alguien recuerda quién habló de jerarquía angélica, jerarquía angelicales? Un personaje de la historia que es uno de los primeros padres apostólicos, uno de los padres de la iglesia, mejor dicho. ¿Alguien recuerda? No, Lo di. hay un Sea, nombre, había dos. sí, uno empieza con C, es Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría hablaba de la jerarquía angelical, ¿no? O sea que como está la parte demoníaca, también hay potestad, hay como todo un rango. Eso hablaba Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría era es un padre de la iglesia. El padre de la iglesia se llama aquellos que fueron discípulos de los discípulos o discípulos de los discípulos de los discípulos. O sea, o fuiste, o por ejemplo lo discipuló Juan, o lo discipuló Pedro, o lo discipuló el discípulo de Juan o el discípulo de Pedro. En caso de Clemente Alejandría lo discipuló, creo que Pedro, si no me equivoco, y pasó a ser obispo, que en ese momento no había pastor, había obispos, obispo de Alejandría. Por eso Clemente de Alejandría, ¿no? Bien. ¿Los ángeles pueden morir? La Ram dice que No, no. creo que no. No, no puede. No, No No, pueden morir. Porque madre que son seres creados, pero no pueden morir. de- Ahora, ¿pueden tener hijos los ángeles? no, tampoco. no se pueden No, reproducir. no, Están asexuados. No tienen, o sea, no tienen no sexo y no solo se pueden reproducir. no se pueden reproducir, no dice nada si no tienen sexo. Se puede decir que sí, pero no hay nada que te haga referencia, al revés. Los ángeles que mencionan tienen nombre de varón, por ejemplo, entonces no podemos afirmar eso. Y por ejemplo, también cuando la gente de Sodoma y Gomorra ve a los ángeles que tienen relaciones con ellos, o sea, por lo tanto, puede ser que tengan un sexo. Hay otra cosa más que no vamos a entrar porque es para el debate, pero no pueden tener hijos y eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Eh, ¿Qué creían los griegos con respecto al alma humana cuando moría? ¿Alguien recuerda? Que se volvían ángeles. Claro, que como que se volvían ángeles que servían a los dioses, una cosa así. Como que se volvían ciertos seres para servir a los dioses, básicamente. Eh, ¿Qué ángel anuncia el nacimiento de Jesús? Gabriel. 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 El Bien. Gabriel. O sea, por lo tanto, el ángel Gabriel se movía, no se quedaba todo el tiempo al lado de Dios. O sea, él anuncia eso, pues otro más anuncio que no me acuerdo en este momento, creo que es Elizabeth, también lo anuncia él. Eh, o sea, se relacionó con personas de la tierra, básicamente, el ángel Gabriel. Ahora, eh, ¿saben mucho los ángeles? No, están Que sí. limitados. Están limitados, o sea, no son omniscientes, no saben todo, no tienen omnisciencia, como Más Dios. Porque ¿Cómo? los ángeles saben los últimos días. Ah, saben los últimos días, pero no saben todo, no son omniscientes. No, no, no. No, son omniscientes. Bien, Ni siquiera los ángeles saben aquel día, por ejemplo, como dice Jesús. claro, muy bien, muy bien. Dame un momento. Ah, ¿puede aparecer un ángel? ¿Puede ser que nos dé un servicio un ángel actualmente o solo el Espíritu Santo ahora? Sí, ¿Cómo puede es? ser. Sí. Actualmente,
Sí, pueden. Bien, genial. Después, ¿qué otra pregunta más? Eh, Disculpa, Sergio, ¿me pueden decir qué preguntaste? si los ángeles al día de hoy siguen sirviendo a los humanos, a las personas. O sea, pueden servir, o sea, siguen participando en la tierra. Ah, yo creo que sí. Sí, Yo creo Bien, que sí. sí, porque habías dicho la otra vez que a veces podemos ayudar a una persona y sin darnos cuenta que quizás puede ser un ángel o algo así, habías dicho. Claro. Diste un ejemplo. Sí, hay un pasaje que dice eso, sí, sí. Ahora, hay un ejemplo de un ángel en el Antiguo Testamento que mata a 70.000 personas en 3 días. Si recuerdan, cuando David es grande y quiere hacer un censo, y cuando quiere hacer el censo en contra de la voluntad de Dios, porque debe mostrar su poderío y todo esto, Dios manda un ángel que empieza a matar a las personas. Entonces, David se entera por dónde va matando el ángel, va y hace un sacrificio, que es el capítulo ese en que dice, no ofreceré a Dios ofrenda que no me cueste, y le compra la madera para hacer el sacrificio ahí, para que Dios detenga la muerte de los judíos, de los israelitas, en este caso de los 70.000, que ya mató a 70.000 personas en 3 días, el ángel, ¿no? Sabemos que tienen bastante poder. Pero los ángeles pueden escudriñar el corazón humano. No, 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 Bien, ¿quién puede hacerlo? el Espíritu solo Santo. Dios. Espíritu Santo. Bien, Dios. Bien, bien. El problema del Espíritu Santo es Dios, ¿no? Y los ángeles observan los castigos eternos de los que adoran la bestia y su imagen. Sí, Sí. Bien. Bien, esas cositas, no sé si hay algo más que podemos ver ahora, porque ya vamos a ver otros temas ahora. Bueno, esto no sé si lo mencionamos o no. No, todavía no entramos ahí, pero por ejemplo, en el Antiguo Testamento se llama hijos de Dios a los ángeles en algunos pasajes. Por ejemplo, en Job se menciona de que ahí está Cintia, buenísimo. Hola Cintia, no sé qué demora en ingresar, ¿no? Debe ser. Bien, espérame un momento. Cintia aparece. Bueno, ya aparecerá. Ahí está, Cintia. Buenas. ¿Cómo estás, Sin? Estás silenciada. Bueno, supongo que escuchará la clase. Estamos repasando un poco. Hola, Sin. Estamos repasando un poco, un par de gestiones para el examen, como por ejemplo el Clemente Alejandría habla de las jerarquías angelicales, como por ejemplo que los ángeles siguen actuando en la tierra, de que los ángeles no pueden morir, que los ángeles no se pueden reproducir, que los ángeles no lo saben todo, cosas así como para recordar para el examen, ¿no? No sé si has podido ver el video de la clase anterior, pero y lo que Sí. estamos viendo ahora, buenísimo, es que, que en el Antiguo Testamento se dice hijos de Dios a los ángeles, como por ejemplo en Job. Eh, y se dice, ¿cómo se dice? Siervos de Dios a los hombres. Mientras que en el Nuevo Testamento es al revés. Se le dice, a los hombres se dice hijo de Dios y a los ángeles siervos de Dios. Entonces, como para tener en cuenta esas cositas. eh, y bueno, vamos a entrar a hablar un poco más sobre ángeles y después entramos en lo que es diablo, ¿sí? Primero vamos al tema 4 que está en la página 43, ¿sí? En la página 43 vamos a hablar del ministerio de los ángeles. Los ángeles tienen 3 ministerios, esto recuérdenlo bien, 2 referidos a Dios y 1 referido a nosotros, ¿sí? Ahí si ven, dicen que el primero es sí, ministra en el culto a Dios. Segundo, ministra en la ejecución de la voluntad de Dios. Uno va a ver muchos en Apocalipsis que ejecutan la voluntad de Dios, que abren que rompen un sello, de que tocan la trompeta, de que se dispersan por los 4 vientos, bueno, cosas así hacen. Y por último, la administración a los herederos de la gracia. Los herederos de la gracia se refiere a los hijos de Dios, o sea, nosotros.
¿Y qué es ministrar? Es servir. Por eso un ministro, alguien que tiene un ministerio, es alguien que tiene un servicio. Bueno, ellos sirven. Y vemos que, como decimos recién, que hay muchas referencias de los ángeles en las escrituras, tanto en el Nuevo como en el Antiguo. En el Antiguo, generalmente el término que se usa es el término malak. Malak significa mensajero en hebreo y es el término que se usa para ángel, porque ángel justamente significa mensajero. Es el término que se utiliza, ¿no? En hebreo. Después hay otros términos, porque hablamos sobre el que los ángeles viven en los cielos, el lugar donde habitan, y el término que se usaba en griego para cielo es ouranos. Si recuerdan, ouranos es cielos. Es cielo en plural que se usa para describir el cielo en el Nuevo Testamento, ¿no? Ouranos. Y malak significan mensajeros en el Antiguo. Hay distintos tipos de ángeles que vimos, por ejemplo, los querubines, que los querubines son, por ejemplo, los que guardaron el Edén una vez que Adán y Eva pecaron, que los echan del Edén y se pone un querubín con una espada de fuego, eso por ejemplo, ¿no? Entonces vemos de que hay muchas referencias a ángeles, de tanto querubines, serafines. Los serafines aparecen una sola vez en la Biblia, en Isaías, y hablan de que todo el tiempo están adorando a Dios, están rindiéndole culto a Dios, ¿no? Y ahí vemos el primero, en el culto a Dios. El gran trono de Dios, vamos al primer punto. De trono Dios Todopoderoso está en su reino celestial, rodeado de huestes angelicales. El acto más importante para ellos es ensalzar al Creador. Los querubines rodean constantemente el trono, manifiestan el poder de Dios. Vemos que los querubines tienen que ver con la administración del culto a Dios. Los querubines están bajo el trono, el Dios de Israel entronizado sobre sus querubines, dice segundo de Reyes 19:15, ¿no? Encima del trono están los serafines, que dijimos que eran seres angelicales, que tienen 3 pares de alas y que todo el tiempo están alabando al Señor y dicen, santo, santo es el Señor, ¿no? Están velados en temor y reverencia y cubren su rostro y sus pies con sus alas y con las otras vuelan, ¿no? Con la que le quedan. En los movimientos de los serafines hay un poderoso cántico de alabanza, santo, santo, santo es el Señor. ¿Alguien más está ingresando? Carlitos llegó. Bien. Entonces vemos esto en el culto a Dios, que es el primer servicio, el primer ministerio que tienen. Vemos que los serafines alaban a Dios diciendo santo, santo, santo es el Señor. O vemos también a los querubines debajo del trono ministrando el servicio a Dios, ¿no? Estamos, Carlos, en la página 43, el primer punto, que el primer ministerio de los ángeles es el culto a Dios. ¿Sí? El segundo punto es el de la ejecución de la voluntad de Dios. Un poco hablamos de que, por ejemplo, en Apocalipsis se muestra mucho esto, que ellos ejecutan la voluntad de Dios, ellos reciben una orden y la cumplen, abren los sellos, tocan las trompetas, el tema de las copas, el tema después de ir a buscar a los santos, bueno, todo esto es ejecución de la voluntad de Dios. Por ejemplo, el salmista describe, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra. Ellos ponen por manifiesto la voluntad de Dios. Y aparecen repetidas veces ante los siervos de Dios, los ángeles en el Antiguo Testamento. Se les describe rodeando a Cristo y siempre están dispuestos a desempeñar cualquier servicio que se les pueda asignar en el avance de su reino. Por la voluntad de Dios cumplieron diversas misiones, desde las más simples hasta las más complejas, desde anunciar el nacimiento del hijo de Abraham hasta derramar las copas de la ira de Dios en Apocalipsis. Es fundamental el rol de los ángeles en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y por último, en la administración a los herederos de la gracia. Los herederos de la gracia somos nosotros, los hijos de Dios. Ellos nos ministran, ellos nos sirven, ellos sirven porque sirvieron a Jesús ahí cuando lo necesitó, pero también a nosotros, están disponibles a nosotros y solamente tenemos ángeles que nos cuidan de caer y debe ser de cuántas situaciones los ángeles nos han salvado, ¿no? Entonces vemos esto justamente, estos 3 casos. Recuerden que sirven en el culto a Dios, en la ejecución de la voluntad de Dios y en la administración de los herederos de la gracia.
son fieles al servicio de los humanos. Por esto es importante saber que gente, los demonios o el diablo transgreden estos tres ministerios, ya que, por ejemplo, que buscan rendirse culto al diablo, buscan y quitar de medio a Dios, ejecutan la voluntad del diablo y buscan, aparte, en vez de ministrar, atormentar a los hijos de Dios, ¿no? Bueno, el detalle que recién mencionaba, que es importante porque aparece en el examen, dice en el segundo párrafo, de ahí el punto 3, en la terminología del Antiguo Testamento a veces se denomina a los ángeles hijos de Dios, mientras que los hombres se llaman siervos de Dios. En el Nuevo Testamento esto se ve al revés, ¿no? Los ángeles son siervos de Dios y los cristianos son los hijos de Dios. En nuestro tiempo, el plan de Dios parece diferente por no tener tantas manifestaciones visibles angélicas. Esto puede ser porque los hijos de Dios vivimos en la dispensación de la gracia, como vimos en otra Sergio, materia. perdón. Sí. Sergio, estoy perdida. ¿En qué página estás? Perdón. Estoy en la página 44. Ya va a ser página 44. De nada. Esto puede ser porque los hijos de Dios vivimos en la dispensación de la gracia, en la que el Espíritu Santo se derramó en nuestros corazones y habita en medio de la iglesia, siendo esta experiencia constante y fortalecedora sobre los creyentes. Eso no quita de que los ángeles puedan manifestarse en nuestras vidas, entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Recuerden, como mencionábamos recién, esto de hijos de Dios, siervos de Dios. Recuerden qué cosas hacíamos repasando, que le que hablan de la jerarquía angélica es Clemente de Alejandría, que no mueren los ángeles, que no se reproducen, que fueron creados una sola vez, que los griegos pensaban que las almas de los muertos se volvían como ángeles que servían a los dioses, y que hay ángeles que vienen a ministrarnos, por ejemplo el ángel Gabriel, que fue enviado más de una vez a dar mensajes, a anunciar, dar anuncio básicamente del nacimiento de Jesús, etcétera. También aparece Gabriel, a lo que recuerdo, cuando Zacarías ministra la presencia de Dios y queda mudo porque viene el arcángel Gabriel y le dice de que iba a tener un hijo, y dice, no, soy viejo, y porque no le cree, lo deja mudo. Ahora vamos entrando un poco más al tema del diablo, porque vamos a hablar ahora de los ángeles y el problema moral, más de que en sí el ángel ejecuta la voluntad de Dios directamente. Hubo una época en la cual Lucifer, dicen que fue el primero de la creación de los ángeles, que, bueno, esto hubo un pasaje que habla de esto y como que se tocaban tamboriles y, bueno, fue como que fue un evento bastante bueno cuando se creó a Lucifer. Él se toma la atribución de querer ser como Dios. No vamos a leer la página 46 porque la verdad que habla un relato medio así, como un cuentito de lo que hizo Lucifer, pero básicamente, si quieren leerlo, léanlo. Pero más que nada habla de esto, de cuando Lucifer quiere tomar el poder de Dios, cuando quiere que lo alaben a él, y cuando los ángeles lo defienden a Dios y terminan Dios tirándolo a Lucifer, ¿no? A las profundidades. Porque empieza a decir cosas como que parece Miguel, pero eso, sí. Una pregunta. Cuando Dios desterra a Lucifer del cielo, ¿ahí ya lo echa en las profundidades? ¿O en la segunda venida de Cristo, Cristo lo echa en las profundidades? No, me refiero a profundidad en ese momento, porque en ese momento no estábamos nosotros, ¿no? Cuando Dios tira al diablo, lo echa fuera del cielo, por así decirlo. No sé qué habrá habido. Algunos dicen que estaba la tierra y por eso, pero oscura, entonces no se sabe. Lo tira a la tierra, porque acordémonos de Lucas 4, creo, o Juan 4, que el Señor, sí, el diablo lo lleva a Jesús al monte y le dice, si te postras ante mí, yo te daré todos estos reinos. O sea, ¿por qué? Porque esto se le había dado ya, esos reinos. Claro, pero tengamos en cuenta que cuando sí se le dio, pero eso se lo dio no ahí, sino cuando el hombre peca, ahí se lo da, no antes. El diablo ya estaba antes de que nos crearan. O sea, antes, yo entiendo que antes de los primeros 7 días de la creación,
el diablo ya existía, ¿no? Y los demonios también. Pero justamente ya después, cuando viene el hombre, cuando peca, ahí se le da la autoridad y ahí se le da dominio sobre las naciones, pero recién ahí, ¿no? Igualmente es Claro. importante destacar algo que vamos a ver un poco más en detalle en el próximo capítulo, pero voy adelantando, no es que quiere decir de que el bueno es Dios y el malo es el diablo. Sí, sí es así, pero no en el sentido de que están al mismo nivel. No son dos caras de una misma moneda, no son blanco y negro, sino que Dios es Dios y no hay nadie como Dios, no hay un antagonista de Dios. Y está el diablo, porque el diablo tiene muchas características mucho menores a Dios, ¿no? Entonces, entendamos esto de que no es que el diablo es como el Dios malo, no. El diablo ni siquiera se acerca a Dios en cuanto a características. Habrá sido el primer ángel creado, habrá sido re hermoso, es re hermoso, pero él no, ni siquiera no es ni omnisciente ni omnipresente, es un ser angelical más caído que tiene mucho poder, porque se le ha dado, porque nosotros se lo entregamos cuando pecamos. Ahí entra Eve. Sí, dice que él se pone celoso cuando se entera que Dios iba a crear a nosotros, ¿verdad? Los seres humanos. Claro. Él Pero igualmente no quería dice que nada. Sí. Decime. No, que dice que él ¿Sí? quería que todo ser humano se postrara entre él, por eso es que se enoja y es donde desafía a Sí. Dios y donde se empieza a hacer esa lucha entre, ahí donde ellos toman, porque habla del problema moral, donde ellos eligen ahí a quién, de qué lado están, digamos, porque dice que los ángeles son seres que viven como nosotros en el libre albedrío, ¿verdad? Entonces Claro, dice que sí. ellos ahí donde se manifiestan y pelean, o sea, se hacen como los dos bandos, porque Dios no se enfrentó con él, dice que el que se enfrenta con él es Miguel, Claro, el ángel pero Miguel. tengamos en cuenta que es un relato de la Edad Media. O sea, no es algo, buenas, Eve, no es algo que diga la Biblia. O sea, la Biblia habla así de que él se enalteció, de que él se enorgulleció, pero no menciona cuál fue el evento que lo hizo enorgullecerse. Tampoco dice que ángel se enfrentó, si se enfrentaron. Solo dice que Dios los desterró, los sacó del cielo. Hay dos referencias a esto, uno está en Isaías y uno está en Ezequiel. Sí, Romy. Claro, sí, eso sí dicen que quiso ser como Dios, eso sí lo dice la Biblia, pero no dice cuál fue la circunstancia en la cual él se la creyó, no dice, pero se dice cuándo fue creado, o sea, cómo fue creado, la circunstancia en la que se creó. Después ahí creo que aparecen después Isaías y Ezequiel, son los dos que hablan, solo Isaías y Ezequiel hablan de esto del diablo. Isaías va como prediciendo el orgullo de Satanás cuando era Lucifer, ¿no? Porque entendamos que también que el nombre de Satanás no es ni Satanás ni diablo, es el Lucifer. Tanto diablo como Satanás son títulos, porque Satanás significa engañador, entonces el engañador Satanás. No, pero sí, creo que sí, o diablo es. Bueno, lo que los dos tienen términos acusadores del diablo, ¿no? Entonces son términos de las características de él, pero el nombre del diablo es Lucifer. Sí, pero como mencionaba recién, no es que en algún punto son dos bandos, los buenos y los malos. Es Dios, tiene mucho más poder, es único en su especie, como vimos. No hay una versión malévola, esa versión malévola es el diablo, no, bajo ningún concepto. Es un ser creado, ¿no? Bien, sin tenernos. Sí. Pero yo creo que Cintia hace referencia a que se crean dos bandos entre los ángeles, porque Claro, Lucifer, sí. tengo entendido yo que levanta juntamente con él una parte, creo que las 3/4 partes de los ángeles, en contra Sí, de las Dios, 3/4 partes. que son los que caen juntamente con él. Claro. El Sí, otro, sí. los otros 3/4 son los que destierran a estos ángeles, porque la lucha se produce juntamente, creo yo, ¿no? Justamente entre ángeles y ángeles caídos o demonios. Y como decimos, Sí, por ahí. igualmente tengamos en cuenta, no sabemos si fue una lucha entre ellos o simplemente Dios los desterró, porque Dios tiene el poder tranquilamente de Claro, desterrarlos. como veníamos No se entendiendo sabe antes, eso.
como veníamos aprendiendo antes, dice que, o sea, el diablo está bajo el dominio de Dios. Por ahí el diablo quiere probar Claro, otras cosas diferentes, pero es imitador, no puede ser creador de nada. claro. Es Es engañador, un buen no punto. puede, porque no tiene, como veníamos en las materias anteriores, el diablo no tiene poder de creación, creacional. Claro, El diablo puede imitar, puede susurrar, por eso el diablo, cuando en algunos cursos que te dan de demoniología, te dicen que el diablo susurra al oído de la sí. gente. Che, mirá, vamos Claro, a pero poner un ejemplo, ¿no? Mirá a sí, fulano de tal lo que está haciendo. Empieza a meter contienda o empieza a generar la cizaña o empieza a generarte el sí, susurro al oído para el pecado. Porque como él no puede crear nada ni hacerte pecado, porque uno tiene libre albedrío, él te puede susurrar o, como quien diría, servir claro. en una Sí, bandeja. esto lo vamos a ver bien en la clase que viene esto, porque esto no, el tema de cómo es la operatoria del diablo al día de hoy se ve en el tema 4, ¿no? Entonces el tema 4 habla un poco de cómo es que el diablo se maneja, el tema de la posesión, el tema de las manifestaciones demoníacas. Todo eso ya vamos a verlo en capítulo 4 y 5, se habla de esto. Ahora estamos más que nada centrándonos en quién era el diablo, cuándo fue su origen, cómo, parte primero de un problema moral de los ángeles, que los ángeles al tener libre albedrío pueden decidir entre lo bueno y lo malo. Se presenta la situación porque se dice en un momento que se haya maldad en Lucifer. No se dice cuál es el origen de esa maldad, pero dice que se haya maldad en Lucifer. Entonces, entendamos esto, ahí te dejo, Lucas, cuando termine el capítulo, que básicamente, bueno, el tema, que ya no queda casi nada de esto, es que el problema moral se forma porque tienen libre albedrío como nosotros. Ahora, estamos en la página 47, creo que menciona esto. Dios como creador puso en ellos este ideal divino, la posibilidad de hacer lo malo no les era necesaria. Los ángeles se crearon conscientes de su estado de santidad sin tentación exterior. A diferencia de los humanos, los ángeles son creados santos. En cambio, el hombre cuando nace con pecado, ¿no? Por la caída, ¿no? Ahora, al ver esto, caen los ángeles. Hay que tener en cuenta primero que Dios es santo y no instiga el pecado de los ángeles. O sea, surge, no sabemos cómo, pero no es que Dios puso ahí, viste, como el palito a ver si lo pisan. Ahora los ángeles se crearon para llevar un lugar, la adoración y servicio a Dios, como recién mencionaba, y su caída se anticipó, lo anticipa ahí Isaías. Dios como creador les dio la opción de salir o quedarse en el estado de santidad en el cual se crearon, ¿no? Está siempre esa opción, esa posibilidad, pero a diferencia de los hombres, ellos no tienen posibilidad de redención. O sea, viste, hay veces hay series o dibujitos, películas que muestran como que un demonio se quiere redimir y quiere salir del infierno, cosas así. Eso no es posible, por lo menos lo que nos deja ver la Biblia con respecto a la moral de los ángeles. Y es importante ver esto. Y esto más que nada es lo importante de este capítulo. Dice, bueno, dice ahí, terminando, San Agustín declaró en su obra Cumbre, La ciudad de Dios, lo siguiente: ninguno dude de que los santos ángeles en sus moradas eternas están seguros y ciertos de la felicidad eterna y verdadera, aunque no son coeternos con Dios mismo. O sea, no son coeternos porque no son creados, pero ellos están conscientes de que han decidido el bando correcto. Ellos pudieron ver en lo que ve Apocalipsis el juicio final y cómo el diablo es tirado al lago de fuego. Ellos ya tienen conocimiento de esto, entonces vemos, o van a tenerlo, porque realmente no sabemos si es que es el tiempo para ellos igual que nosotros, ¿no? Uno entiende que no, pero no es algo que escapa a nosotros, ¿no? Entonces, ahora sí, Lucas, decinos. ¿Lucas? ¿Estás, Lucas? Porque ahí levantó la mano. Bueno, no sé si está demorado o no, pero sigue un poco. Si vos querés hablar, Lucas, comenta nomás, porque ya vamos a la lección 3. Y ahora vamos a origen y destino de Satanás. ¿Sí? Como recién mencionaba en Isaías y Ezequiel se menciona esto. Y vamos a tocar 5 temas: la creación de Satanás,
Satanás, su oficio, carrera y caída. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? El juicio de Satanás en la cruz y la ejecución de los juicios a Satanás, ¿sí? Esos son los 5 temas a tratar sobre esto. ¿En qué nos tenemos que centrar? La idea de estos temas es que podamos saber cuál es el origen de Satanás, básicamente, cómo era antes de la caída y cómo llega la caída, el segundo objetivo, saber acerca del pecado de Satanás y su afán por inducir a otros a su mismo error, o sea, él busca que hagan todo lo mismo que él, y por no solo saber cómo se origina, sino también el destino final de Satanás y los juicios en su contra. Estamos en la página 51. Aquí hay un pequeño chiste, dice, claro, para usted es fácil reprender al diablo, pero no se le ocurrió orar por él. Es fácil criticarlo, pero hay que amarlo y orar que Dios lo perdone. Después me viene a hablar de amor. Bueno, creo que a la mujer le haría falta este tema, por lo menos ver el destino final de Satanás, ¿no? Y ver también que el tema del pecado de Satanás y su afán por inducir a otros al mismo error, ¿no? Vamos ahora entonces al tema 1. Después léeme si quieren la introducción, pero creo que no hay nada importante que no se diga en los temas. En la página 52 vamos a hablar de Satanás y su creación. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Alguna duda? No, vamos bien. Buenísimo. Recuerden, después vamos a rendir, les vamos a pasar con Cintia el PDF y como siempre, que virtualmente nos pasan después. Traten de no demorarlo. Igualmente, los que no se conectaron hoy tienen una chance un poco después, pero para que puedan escuchar el audio, pero eso ya es para la gente que no está conectada ahora. Bien, dice, en la actualidad muchas personas discuten si el diablo está en el aire o en el infierno, si puede hacer sufrir a los cristianos o solo a los inconversos. La verdadera situación es que el diablo está en las tinieblas. En todo lugar en el que haya tinieblas espirituales, allí está Satanás. Sin embargo, puede estar en un solo lugar porque no es omnipresente, como recién mencionábamos. El Señor mismo se refirió a Satanás como una fuerza, una persona que existe en realidad. No es algo creado ni es una metáfora, es real. Habló de él y reconoció su potestad sobre muchos hombres. Eso lo dijo Jesús, ¿no? Además dijo que Satanás desea la ruina de los hijos de Dios, pero su poder para hacerlo es limitado. Como recién mencionaba nuestro hermano Carlos, el tema de que no tiene el poder, el mismo poder de Dios, y él no tiene poder creativo, él copia, hace la versión de lo que ya está creado. A través de un pasaje del profeta Ezequiel nos permite mirar un poco a través del origen de Satanás. Ezequiel 28, del 11 al 19. Quiero leerlo porque vamos a hacer mucho hincapié en esto. Ezequiel 28, del 11 al 19. De hecho, vamos a hacer más hincapié en este que en el pasaje de Isaías. Se los leo. En Reina Valera lo leo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Hay que entender que este pasaje tiene 2 destinatarios. Se refiere al rey de Tiro, pero como es profético, tiene impacto también en el diablo. Porque vamos a leer lo que sí y vamos a decir si es el diablo, ¿no? En Edén, en el huerto de Dios estuviste, dice. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahí habla directamente del diablo, porque yo hasta tengo la idea de que a través del rey de Tiro estaba poseído por el mismo diablo, ¿no? Porque no creo que el rey de Tiro estaba ahí en el Edén, ¿no? Y el Edén se refiere acá al cielo, ¿no? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.
a causa de la multitud de tus contrataciones. Acá el término contratación es importante que lo sepamos porque después en el examen aparece. No se refiere que hacía oferta, demanda. Se refiere a rodear la tierra, a andar la tierra, ¿no? Se refiere básicamente a pasear, rodear, dar vueltas. Esos términos también, dar vueltas, pasear, rodear, rondar. Perdón, ¿de qué palabra? La palabra que dije recién era contrataciones. Estamos a causa de la multitud de tus contrataciones. Se refiere a la multitud de tus andanzas, dar vueltas, rondar, pasear, rodear. Tiene diferentes significados, pero siempre esto de pasear, rodear, rondar, dar vueltas. Eso quiere decir el término acá contrataciones. Como por ejemplo cuando le pregunta Dios al diablo en Job, ¿de dónde vienes? De rondar la tierra. Bueno, justamente es el término de hacer contrataciones. Y después sigue diciendo, y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios, y acá dice que Dios lo ha hecho, o sea, que el que echó fue Dios. Por eso me parece medio raro hasta el texto de la Edad Media, y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones de vuelta, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te pusiste en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. María, tengamos en cuenta que se refiere al rey de Tiro y también al diablo, pero podemos ver acá un poco de esto para entender de dónde surgió. Porque acá menciona que el rey de Tiro es la encarnación de la maldad y el pecado, y acá vemos que levanta endecha sobre el rey de Tiro. Una endecha es un lamento de angustia acompañado con golpes de puño sobre el pecho. Así debía describir el dolor. O sea, imagínate a alguien que esté como gritando y golpeándose el pecho, como diciendo, ¿por qué? Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Se demuestra el poder creativo y los rasgos sobrenaturales del ángel más poderoso antes de su caída que Dios creó. En Edén, huerto de Dios estuviste, en toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores, bueno, esto mencionaba, se refiere no al Edén terrenal, sino al mismo cielo donde está la morada de Dios. Ahora, es importante ver que estas piedras aparecen solo en el pectoral del sumo sacerdote, en la Nueva Jerusalén, en el futuro, que los que vieron Apocalipsis escucharon hablar de esto, y en la vestidura espléndida de este ángel. Era bastante importante, porque si vos ves que solo el pectoral del sumo sacerdote o la Nueva Jerusalén lo tienen, tenía cierto énfasis esto, ¿no? Era portador de luz y música. No sé qué pasó acá. ¿Ahí escribió? ¿O me parece a mí? ¿Cómo poner esto? ¿Han cambiado todo esto? ¿Alguien escribió algo o no? Lucas levantó la mano. Perdón, quería hacer una bien. pregunta. Estamos Diga. hablando de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, Sí, un reino milenial después de que termine todo el apocalipsis, ¿no? Sería en esta tierra claro, un reino espiritual y claro. terrenal. Sí, terrenal. Claro, pero yo me estoy refiriendo que cuando se refiere al de Edén acá, se refiere al cielo, porque es lo que ocurrió cuando antes que el diablo cayera. Pero sí, lo que menciona Nuevo Jerusalén habla de lo que habla del Apocalipsis, ¿no? Lo de la tierra nueva, cielo y tierra Juicio nueva. final de los pecados. Claro, sí, lo que se vio en la materia Daniel de Apocalipsis, básicamente. Bien. Bueno, más o menos esto es, y como conclusión dice, perfecto eras en todos tus caminos del día que fuiste creado. La Biblia declara que el principio su nombre era Lucifer, un ser lleno de luz. Era un ser sin pecado y justo, era un ser exaltado e hijo de la mañana. Sabemos que poseía una gran autoridad ya que solo era inferior a Dios. O sea, no había nadie como el Satanás, ¿no? Bueno, también se le cree yo. Pero bueno, vamos al tema 2. Satanás, su oficio, su carrera y caída. Vamos primero cuál es el oficio y su carrera y después ver el tema de la caída de Satanás. Estamos en la página ahora 55 y 56. Bueno, ya más o menos leímos el pasaje.
Pero acá dice que los querubines son fieles guardianes del trono de Dios y defensores de su santidad. Ese era el oficio que tenía, porque era un querubín, ¿no? Porque dice, tú, querubín grande, protector. Dios mismo dice aquí, yo te puse en el monte santo de Dios. Su oficio era defender el trono. Ese era el oficio que tenía Satanás, o sea, tenía Lucifer. El fuego es tipo de la purificación, consume tanto lo vil como lo inmundo. Si se paseaba en medio, nos muestra su estrecha relación con la santidad de Dios. O estaba muy cerca del trono de Dios, básicamente. Es hermoso ver a Dios como aquella luz que reflejaba su presencia en una de sus criaturas. Se trataba de la diadema del cielo. Otro aspecto de su trabajo en el cielo era de alabar a Dios. Satanás no soporta la alabanza de los hijos de Dios, ¿no? Por eso es importante la alabanza, tal vez antes de la palabra, porque es donde se rompe un montón de cosas en el ámbito espiritual, porque es realmente donde Dios se manifiesta, donde vos podés dejar tus cargas delante de Dios, donde Dios empieza a obrar, ¿no? Y prepara el terreno para que la palabra de Dios caiga en buena tierra, porque el diablo no puede soportar eso, porque él justamente quiere la adoración para él, y él experimentó lo que es la verdad de Dios, ¿no? En lo que es su oficio y su carrera. Pero vemos ahora de que cayó. Porque todo cambia, hay un punto de inflexión cuando dice, cuando se halló en ti maldad. Era perfecto, dice, pero, sí. Por eso dicen que la alabanza es un arma muy buena, porque hace que los demonios, cuando uno está mal, hace alabanza y le genera un malestar y dice que se pelean entre ellos. Y se van. Sí, uno no sabe cómo es, pero dicen que la alabanza es golpe de espada, dice un salmo. Y yo creo que sí tienen poder en la espíritu. Es muy fuerte. Porque tenemos en cuenta, los que vieron Generación Discípulo, hablamos que la adoración, el alabanza es una forma de adorar a Dios. Y cuando uno ora, el poder de Dios se manifiesta. En la adoración ocurre lo mismo, porque es parte de nuestra oración a Dios. Por eso es importante adorar a Dios en espíritu y en verdad, entendiendo lo que estamos cantando, ¿no? Porque uno expresa algo a Dios, porque si uno lo canta es repetitivo, porque lo escuché 10.000 veces en la semana, no tiene sentido, porque uno tiene que ser consciente de nuestro avance de oración a Dios, ¿no? Pero acá vemos entonces que era perfecto en su creación, pero dice que fue secreto el pecado, la iniquidad de este ángel. Pero todo está al descubierto, delante de los ojos de Dios, que es omnisciente. Y su caída fue la rebelión a la autoridad de Dios, que recién mencionábamos, ¿no? Ahora, el egoísmo provocó su caída. Dice, no era lo mismo para él, vamos a la página 56, no era lo mismo para él andar sobre el fuego de las piedras que poner su trono en el trono de Dios. Él quedaría el trono de Dios, básicamente. La ambición es como un auto sin frenos en una pendiente. Una vez que comenzó a rodar, nada lo detiene. Ya cuando entró en él la maldad, ya nada lo detuvo, a tal punto que, como mencionaba Carlos, que 3/4 partes de los ángeles lo siguieron. Vivimos en un mundo egoísta donde todos los medios son útiles para alcanzar los fines. Quiera Dios librarnos de tener metas equivocadas en el servicio a Dios. Que Dios nos libre bueno, yo quiero esto para lograr esto. Que no seamos personas que buscamos un favor propio por hacer algo para Dios, para dar un servicio, ayudar a algo, mercadería, que use nuestro auto, lo que sea. No, que sea todo para alabanza y adoración a Dios, ¿no? El propósito principal de Satanás es hacer caer a los hijos de Dios a través de principios egoístas, pero para esto vino Cristo, a fin de deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios por esto, ¿no? Fue un atentado a la santidad de Dios lo que hizo el diablo, ¿no? Porque eran santos, los ángeles todos eran santos, pero 3/4 parte de los ángeles se corrompieron debido al diablo, ¿no? Y no solo que el egoísmo provocó su caída y fue una rebelión en la autoridad de Dios, sino que la desobediencia causó su caída. Está bien claro que es lo opuesto a la obediencia, la rebelión a la autoridad de Dios, el egoísmo, la no sujeción declarada al Creador. El germen del pecado en Edén fue traspasar la raya que puso Dios, fue igual que al hombre, ¿no? A Satanás no lo preocupa cuando predicamos, enseñamos o presentamos cualquier otro servicio. Lo que más teme es la obediencia incondicional a Cristo. Porque nada me sirve a mí hablar bonito, dar una buena clase, predicar lindo en el púlpito, hablarle bien a otro, sino
el tema de la obediencia incondicional a Cristo. Si yo hablo bonito, pero detrás solo soy otra cosa, de nada sirve. Que Dios nos libre de esto, ¿no? Y que estamos en algo así que podamos salir y que Dios nos dé los pasos a seguir para salir. Porque me acuerdo de una clase de liderazgo allá en el IBM, esto de que el pecado es un camino de ida, o sea que uno va encarcelándose, porque uno cuando llega a la cárcel pasa por un juicio y bueno, todo un tramo. Entonces, para salir hay que caminar hacia otra dirección, no es algo instantáneo. Uno tiene que empezar a dejar todo eso, ¿no? Huir de ahí, pero es un camino también para salir, porque tenés que ir en la dirección contraria por todo lo que te metiste, básicamente. No quiero decir que vayas a pecar de vuelta, pero es todo un tema. No es algo así, bueno, mágico, bueno, listo. Obviamente Dios hace milagro cuando uno es salvo, pero si uno peca ya siendo salvo, ya es un proceso para salir de esa esclavitud, de esa condenación que el diablo nos da, ¿no? Ahora, el pecado de Satanás, ¿no? Vamos a ver el pecado de Satanás, ya un poco más haciendo énfasis, enfocándonos más acá. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, dice Ezequiel. Por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Después dice el 18, con la multitud de tus maldades y con la maldad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te pusiste en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Vemos entonces acá en la página 58 diferentes pasajes que hablan de esto, ¿no? En el original la palabra que mencionamos de contrataciones, como yo mencioné, significa dar vueltas, pasear, rodear. Igual que aparece en Job, que dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, hacer contrataciones. Pero ¿cuál es el pecado? Ahora le pregunto que podemos hacer, ¿cuál es el pecado de Satanás? Satanás se dedicó a seducir a las huestes angelicales para conseguir su lealtad y desacreditar a Dios delante de ellos, haciendo que se rebelen. A un punto de hacerlo en secreto, claramente, porque si llegó al 3/4 parte de los ángeles, supongo que tiene una habilidad bastante grande para convencerlo, pero tuvo tiempo para hacerlo, 3/4, no sé cuántos son, pero son un montón. Entonces vemos esto. El pecado de Satanás surgió de su corazón, afectando a toda la creación celestial. Veamos el siguiente cuadro. Los pasajes más importantes sobre el pecado que hay en Satanás también están en Isaías y en Ezequiel. Ezequiel lo leímos, vamos a leer ahora Isaías. Me quiero tomar el tiempo porque creo que son pasajes que capaz que nos pueden prestar a duda y está bueno que los leamos. Isaías 14, 12 al 17. Ahí lo busco. Isaías 14, 12 al 17. En un momento. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré el cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti, los que vean te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hace temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió su cárcel? Bueno, este pasaje también hace referencia a la caída y el pecado del diablo, ¿no? Bueno, pero más o menos que mencionó mismo, ¿cómo caíste del cielo? Yo lo dije la mañana, y tú qué decías en tu corazón. Ahora, los versos se exponen en pasado, pero describen al menos la sentencia de su pecado. Dice, subiré al cielo, punto 1. 2, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. 3, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 4, sobre las alturas de la nube subiré. Y 5, seré semejante al Altísimo, ¿no? Quería ser igual a Dios. Ahora miremos en qué pecó al decir esto. La Biblia nos dice con claridad que cada una de estas peticiones o deseos solo le pertenecen al Creador Supremo. Y Él no comparte su gloria con ninguna de sus criaturas. Por lo tanto, primero procuró la posición más alta en el cielo, más que Dios. El único que está sentado en la diestra de Dios es el Mesías, el Cordero del Cristo glorificado únicamente, porque es Dios.
Tener el gobierno del monte del testimonio. Este describe el lugar de autoridad de Dios, que es no solo la posición, sino la autoridad de Dios. Recibir toda honra y gloria que pertenece solo a Dios. También recibir todas las alabanzas para Él. Y ser Dios, Señor del cielo y de la tierra. Que es básicamente Dios. Eso es lo que quería hacer el diablo. Con semejantes deseos y anhelos se trastornó el cielo mismo y todos los ángeles que los siguieron. Bien. Entonces eso vemos en el tema este. Y vamos al tema 4. Estamos terminando ya lo que es el material. Y vamos a ver el juicio a Satanás en la cruz. Y es importante para cuando veamos el tema de las manifestaciones demoníacas y cómo se afecta al hombre, ¿no? Porque es importante entender que hay un juicio que se ejecutó en la cruz, donde Dios tomó la victoria. Y lo que decía Lucas, esto de que él tiene dominio sobre las naciones, terminó, pero se hace efectivo en el Apocalipsis, ¿no? ¿Vamos bien en este momento? ¿Alguna duda? ¿No? Yo voy bien, por lo menos. Bien, recuerden por tanto de vuelta, buenísimo Eve, recuerden que los únicos que hablan de la origen de Satanás es Isaías y Ezequiel, nada más. No hay otro pasaje que hable sobre el tema en la Biblia, así por lo menos para que te recuerden para el examen, si les llega a pasar algún tema de estos. ¿Qué era Satanás? ¿Qué rango tenía? ¿Un qué? No, pero ¿qué rango tenía Satanás? O sea, luz. No, pero Lucifer, ¿qué rango tenía cuando estaba en el cielo? Querubín, muy bien. Claro, era querubín, era el que protector. Algo que también hace mucho ruido, creo que eso jugó a Gustavo. Sí. Silenciar. Quería hablar. Levante la mano. ¿Cómo, perdón? Quería hablar. Sí, si quiere hablar, levante mano. Sí, si quieres hablar, Gustavo, es el momento. O Karina, no sé. Sergio. ¿Cómo? Contestamos recién la pregunta que hiciste y quedó abierto el micrófono. Ah, está bien, buenísimo. No dirá más. Igual te veo, a ver. Ah, bien. Sí, falta Javier. Javier me dijo que no podía, sí, que anda sin internet, pero igual te lo va a ver después. No sé, estoy viendo el mensaje que recién lo estoy viendo, no lo había visto antes. Bien, mencionábamos recién el tema de esto, que hay un juicio de Satanás, ¿no? Dos pasajes que aclaran la obra en la cruz, que están en Colosenses los dos, del 1 al 18, del 15 al 18 en el capítulo 1 y del 19 al 22 es la otra parte, y después Colosenses 2, 14 y 15, ¿sí? Lo vamos a ver, lo vamos a leer para entender lo que es la obra de la cruz con respecto al juicio de Satanás. Colosenses 1, 15, 18. El versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, o sea, Jesús, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Hasta aquí podemos ver que Pablo atribuye la obra del Creador al Señor y demuestra su supremacía en todo, ¿no? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Qué linda palabra. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. En este texto vemos el alcance de la obra de cruz, según lo declara Jesús en la palabra del Padre Nuestro, así en el cielo como en la tierra. Él está alcanzando a nosotros en todo sentido. Y Colosenses 2, 14, 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Recuerden, como recién mencionaba en el Génesis, el hombre le dio todo el poder al diablo y nos dio toda la culpa a nosotros. Dice que nos era contrario, quitándole de medio y clavándole en la cruz. Él nos saca de toda la obra del diablo, ¿no? Y despojando, que dice, a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Acá dice claramente que el diablo y todas sus huestes fueron vencidos
en la cruz. Qué lindo saber de que ya está vencido, que nuestro enemigo es alguien que ya está vencido, que bajo ningún concepto se acerca a lo que es Dios, ¿no? Como el despojo de un acta que pesaba contra nuestra alma. Dice que se muestra esto, como que en la cruz, cómo se nos saca eso que pesaba en contra nuestra, ¿no? La quitó, la clavó en la cruz y la exhibió a las potestades como un triunfo. Este es el cumplimiento de la primera promesa de redención dada en Génesis 3:15. La simiente de la mujer hiriendo a la serpiente en la cabeza. Es importante recordar esto. La primera promesa de redención es que la hija de la mujer, el hijo de la mujer, digo, iba a pisar al diablo, que le iba a pisar la cabeza. Y vemos que eso se cumple en la cruz. El juicio de Satanás en la cruz lo declaró el Señor antes de la crucifixión. En Juan 16:11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El autor de Hebreos afirma la victoria sobre Satanás en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que mencionaba Lucas más temprano. Esto es el diablo, lo venció, lo destruyó. Abiertamente la Biblia nos muestra que se juzgaron al diablo y sus demonios y se pusieron en exhibición pública cuando colgaron a Cristo en la cruz. El Hijo de Dios encarnado en naturaleza humana, sin pecado, venció a la muerte con su resurrección y triunfó sobre el causante del pecado. Falta todavía detallar el cumplimiento total o la ejecución de la sentencia. Satanás anda libre en este tiempo. Se le llama el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Todavía se le permite ser un usurpador, impostor, hasta que todos los tiempos se cumplan. Sí, Lucas. Vos nombraste ahí en la parte de Génesis 3:15, ¿qué significa el calcañarás que le hiere? ¿Sería talón de la mujer? Claro, es el talón. Básicamente es la primera promesa de redención, me había caído dos más. Está después cuando le habla a Abraham y después cuando le habla a David. Pero más que nada lo que quiere decir acá es que le calcañar quiere decir cuando él muere en la cruz, ¿no? De que ahí el diablo piensa que lo venció, de que por fin cumplimos con nuestra tarea de matar al Hijo de Dios. Por eso le hirió en el calcañar, pero más dice que el Hijo del Hombre le pisó la cabeza. Ah, sí, la victoria en la cabeza de la serpiente. Claro, entonces ahí vemos la victoria de Dios con respecto a todo esto, ¿no? Vemos la victoria que Él hizo en la cruz, que lo que el diablo quiso para mal, decidió para que pisara la cabeza el diablo, y está vencido totalmente. Eso es re lindo saberlo, tener conocimiento de esto. Uno sabe decir, bueno, no, pero no puedo dejar el vicio, no puedo dejar este pecado. ¿Por qué no? Si Dios ya lo venció, si Jesús ya lo venció, yo soy hijo de Dios y Él vive conmigo y Él es mi guía y el Espíritu Santo vive con nosotros, que es Dios. Entonces vemos que ya tenemos la victoria. Entonces está bueno ver esto del juicio porque sabemos que tenemos la victoria en Dios, ¿no? Sí, yo pensé que era que la serpiente le ponía obstáculos a la palabra de Dios en la caminata del Evangelio, sería. Es que sí, en parte sí también, el calcañar, pero donde se hace efectivo que le muerde el calcañar es en la cruz. ¿Vale? Que obviamente que todo sí, porque vas viendo que hay un montón de veces que el diablo quiere morderlo. ¿Qué era la cruz? No entendió qué es lo que era la cruz. No, es que siempre quiso destruir a la generación, por ejemplo, en todo momento. Vos vas viendo toda la generación que antes de Jesús siempre quiso meterle traba a David, a Rahab, a Ruth, siempre, porque él quiso siempre destruirlo. Y él buscó la forma, entonces. ¿Sí? Ahora entiendo por qué él no pudo ver que la cruz iba a ser su condena. Es que él buscaba eso, quería quería bajo toda costa destruirlo, ¿no? Entonces no se dio cuenta que literalmente está cumpliendo la profecía de Génesis 3:15, ¿no? Bien, vamos al último tema y hacer un pequeño repaso sobre el examen y largamos con el examen. La ejecución de los juicios a Satanás. La ejecución de los juicios a Satanás se llevará, estamos en página 65. Se llevará a cabo en 3 etapas, ya que la destrucción del poder de Satanás se obtuvo en el Calvario. ¿Cuáles son esas 3 etapas?
Primero, cuando sea en la gran guerra en el cielo, en el tiempo de la gran tribulación, cuando se encadene el abismo, porque está la guerra ahí, que es el Armagedón, y donde se los vence el diablo y se lo pone en el abismo, se lo encarcela en el abismo por 1000 años, y Cristo reina en el milenio, y luego esto se lo larga. Dice, y esto es algo que uno se sorprende, dice que luego de 1000 años de no haber maldad, se larga el diablo y hay gente que lo sigue el diablo, porque dice que lo van a dejar de que haga sus últimas fechorías. Entonces capaz gente que nunca vio la maldad lo va a ver y bueno, y acá es cuando lo tira al lago de fuego y azufre, ¿no? Que lo pueden leer, ahí están los pasajes si lo quieren leer. Ahora, ¿cuáles son los propósitos que quería el diablo y cuáles fueron sus consecuencias? Primero, su primer propósito que quiso tener, quiso ser semejante a Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Cayó de la presencia de Dios, porque te eché del monte de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Menciona Isaías. Sus propósitos, sublevó una tercera parte de los ángeles. Una tercera, no fueron 3/4, fue una tercera parte, o sea, un tercio. Perdón, mala mía, es un tercio. Sublevó una tercera parte de los ángeles de Dios. Y dice que hay guerra de los ángeles buenos y malos en la gran tribulación. Que acá es la guerra, ¿no? Por eso lo de la Edad Media yo no lo quiero leer porque más que nada es confusión, ¿no? Porque no sabemos realmente si hubo una batalla en el cielo. Que va a haber en la gran tribulación, sí lo va a haber, ¿no? Después, a sus presos nunca abrió sus puertas, dice Isaías, y fue encerrado por eso en cadenas por 1000 años. Y llevó muchas almas al Seol, y por eso va a ser echado al lago de fuego y azufre. Bien, cosas a considerar. Todavía Satanás tiene acceso al trono de Dios. Desde allí acusa a los hermanos, como podemos ver que pasa en Job, por ejemplo. Y en el cielo es donde operan sus potestades en el aire. El cielo normal, no en el cielo, sino en el cielo normal. La guerra se da entre las fuerzas del bien y del mal. Sin embargo, más que el lugar físico, son las estrategias que emplea para engañar a los escogidos, vistiéndose como ángel de luz. Por eso no todo lo que parece bueno es bueno. Punto 2. El juicio del encadenamiento será un preludio de cuando se le quitará la autoridad de actuar. Sin embargo, cuando lo pongan en libertad, volverá para engañar. No obstante, Apocalipsis dice que esa libertad será por un poco de tiempo. Y 3. En este lapso, Satanás querrá recuperar su poder valiéndose de nuevo de sus muchas contrataciones, de andar por el mundo, ¿no? De este modo, será derrotado y lanzado al lago de fuego para el tormento eterno. Por tanto, concluyendo ya el tema y el capítulo, en el acto mismo de rebelión a Satanás lo arrojan del cielo. Es así que Satanás recibió la maldición por medio de la serpiente en el Edén, y Dios declaró perpetua guerra entre el serpiente y el hombre. Cuando Cristo murió en la cruz, aplastó la cabeza de la serpiente, obteniendo los beneficios de la redención para el hombre. Ahora, por un poco de tiempo debemos resistir y no pasar por alto sus maquinaciones. Un viejo proverbio dice, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Esta es la trampa que Satanás utiliza para engañar a los escogidos, aún vistiéndose de luz. Pero como dice Pablo a los Corintios, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y creo que es importante, hermanos y hermanas, que podamos no ignorar sus maquinaciones. Saber de que él actúa, de que él es engañador, que él es usurpador, que él vino a robar, matar y destruir y que está actuando el día de hoy y tiene potestad sobre los reinos, pero que ya ha sido vencido en la cruz y que su destino ya está marcado, ¿no? Y que vamos a decir que no digamos barbaridades como la viejita en la historieta al principio del capítulo, ¿no? Recuerden estas cosas para el examen, recuerden cosas como, por ejemplo, en qué son servidores los ángeles, las 3 áreas, el culto de Dios, la ejecución de la voluntad de Dios y la administración de los herederos de la gracia. Recuerden también esto de los términos de siervos de Dios, hijos de Dios, cómo es en el Antiguo Testamento, cómo es en el Nuevo. El rango que tenía Satanás, que era querubín. Recuerden también qué significa contrataciones, que es dar vueltas, pasar y rodear. Recuerden que solo Isaías y Ezequiel hablan de los orígenes del diablo. Bueno, recuerden decir términos como Malak o Uranos. ¿Qué era Uranos? ¿Alguien recuerda? Uranos. Cielos, muy bien. ¿Y Malak? Ángeles. Bien, perdón, voy a cortar acá la grabación para que cuando alguien escuche no... tengo la grabación. ¿Qué pregunta?